Hola, muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. Hoy vamos a estar hablando un poco de qué es la entrevista motivacional. Si te interesa, quédate y empezamos. Las cosas no cambian, cambiamos nosotros. Henry David Thoreau. El necio no se declina en la prudencia, sino en revelar su corazón. Proverbios 18:2. Conversamos acerca del cambio cada día y de forma natural. Pedimos cosas a los demás y somos muy sensibles a los aspectos del lenguaje cotidiano que denotan reticencia, buena predisposición, compromiso. De hecho, aparte de transmitir información, una de las funciones más importantes del lenguaje es motivar e influir en la conducta del otro. Puede ser algo tan sencillo como pedirle a alguien que nos pase la sal o algo tan complejo como negociar un tratado internacional. También hay conversaciones acerca del cambio que suceden en forma de consultas a un profesional y mediante las que las personas intentan ayudar a otras a cambiar. Terapeutas, trabajadores sociales, religiosos, psicólogos, coaches, agentes de libertad condicional, profesores mantienen con regularidad este tipo de conversaciones. Gran parte de la atención sanitaria tiene que ver con la gestión de enfermedades crónicas en la conducta y el estilo de vida del paciente que determinan su salud, su calidad de vida y su longevidad. Por lo tanto, médicos, dentistas, enfermeros, dietistas y nutricionistas también mantienen con regularidad conversaciones sobre el cambio de conducta y el estilo de vida. Otras conversaciones profesionales se centran en un tipo de cambio no tan directamente relacionado con la conducta, a no ser que entendamos conducta de un modo tan genérico que abarque toda la experiencia humana. Por ejemplo, la capacidad de perdonar es una cuestión psicológica con implicaciones importantes para la salud. El receptor del perdón puede ser alguien que ya ha fallecido y el acto de perdonar afectará más a la salud mental y emocional de quien perdona que a esa conducta manifiesta. El autoconcepto, la toma de decisiones, las actitudes elegidas, el duelo y la aceptación son cuestiones clínicas que pueden afectar a la conducta, pero que deben resolverse fundamentalmente a nivel interno. La entrevista motivacional presta atención al lenguaje natural acerca del cambio y su propósito es tener conversaciones más efectivas acerca del mismo, sobre todo cuando se dan en un contexto en el que alguien ofrece ayuda profesional a otra persona. En nuestra experiencia, muchas de estas conversaciones transcurren en un modo disfuncional, por muy buenas que sean las intenciones del entrevistador. La entrevista motivacional se ha diseñado para encontrar un modo constructivo de superar los retos que suelen aparecer cuando alguien, con la intención de ayudar, se adentra en la motivación para el cambio de otra persona. En concreto, la entrevista motivacional consiste en organizar las conversaciones de modo que las personas se persuadan a sí mismas para cambiar, en función de sus propios valores e intereses. Las actitudes no solo se reflejan en el discurso, sino que éste puede moderarlas activamente. Un continuum de estilos. Podemos pensar en las conversaciones de ayuda como si estuvieran situadas a lo largo de un continuum. En un extremo encontramos el estilo directivo, donde quien presta la ayuda ofrece información, instrucciones y consejos. Un director es alguien que le dice a los demás qué hacer y cómo hacerlo. El mensaje implícito es un estilo directivo, sería como sé lo que tenés que hacer y cómo tenés que hacerlo. El estilo directivo otorga funciones complementarias al receptor de esa misma instrucción, como obedecer, adherirse o cumplir. Algunos ejemplos habituales de estilo directivo ocurren cuando un médico nos explica cómo tomar correctamente la medicación o cuando un agente de la libertad condicional explica las condiciones y las consecuencias que ha impuesto el tribunal. En el extremo opuesto de este continuum encontramos el estilo de acompañamiento. Quienes saben escuchar demuestran interés por lo que dice la otra persona, se esfuerzan en entenderlas y se contienen respetuosamente, al menos en un principio, de hacer aportaciones propias. El mensaje implícito de un comunicador con estilo de acompañamiento es como confío en tu juicio, me voy a quedar con vos y dejaré que lo resuelvas a tu manera. Algunas de las funciones complementarias que otorga el estilo de acompañamiento a su interlocutor son las de tomar riendas, avanzar y explorar.
En la mayoría de los contextos se dan situaciones en las que el estilo de acompañamiento es el más adecuado. Por ejemplo, limitarse a escuchar, en tanto que ser humano a un paciente moribundo porque él ya sabe que ha hecho todo lo posible, o un cliente que llega a la sesión embragado por una emoción muy intensa. En el centro encontramos el estilo de guía. Imagínate que viajas a un país extranjero y contratás a un guía para que te ayude. El trabajo de guía no consiste en decirle cuándo debe llegar, a dónde debe ir o qué debe hacer o ver. Un buen guía tampoco se limita a seguirle donde quiera que vaya el turista, por ejemplo. Un guía hábil sabe escuchar y ofrece información experta cuando es necesario. La entrevista motivacional sitúa en este territorio intermedio entre dirigir y acompañar e incluye elementos de ambos. Por ejemplo, ayudar a un niño a aprender una tarea nueva exige guiarlo, ni hacer demasiado ni demasiado poco para ayudarle. El reflejo de corrección. Valoramos y admitimos a quienes deciden ayudar a los demás. Henry Nouwen observó que todo el que se introduce voluntariamente en el dolor de un extraño es una persona extraordinaria, y estamos totalmente de acuerdo con él. Una vida de servicio a los demás es un regalo profundo. Las personas llegan a profesionales de ayuda a los demás por distintos motivos desinteresados. El deseo de devolver algo a la sociedad, prevenir y aliviar el sufrimiento, manifestar el amor a Dios, marcar una diferencia positiva en la vida de otros y en el mundo. Irónicamente, estos mismos motivos pueden llevar a un uso excesivo del estilo directivo que llega a ser inefectivo o incluso contraproducente cuando la tarea que tenemos entre manos es ayudar a las personas a cambiar. Queremos ayudar a arreglar las cosas, hacer que las personas emprendan el camino hacia la salud y el bienestar. Ver que alguien va por el camino equivocado despierta el deseo natural de ponerse frente a él y exclamar: detente, vuelve atrás. ¿No ves? Hay una manera mejor, y lo hacemos con las mejores intenciones de corazón. A esto lo llamamos el reflejo de corrección, el deseo de enderezar lo que parece estar torcido en los demás y de orientarles rápidamente en la dirección adecuada, recurriendo sobre todo a este estilo directivo que veníamos hablando. Pero ¿qué tan malo puede ser esto? Antes de seguir, quiero decir algunos adjetivos que se suelen utilizar para describir estilos. Por ejemplo, el estilo directivo podemos encontrar administrar, autorizar, ordenar, llevar a cabo, decidir, determinar, gobernar, liderar, gestionar, instruir, prescribir, prescindir, mandar, dirigir, conducir, asumir el mando, administrar y decir. En el estilo guía podríamos encontrar, dije adjetivos, son verbos en realidad, perdónenme. Bueno, como vengo diciendo, en el estilo guía encontramos acompañar, despertar, asistir, invitar, colaborar, fomentar, animar, iluminar, inspirar, alumbrar, presentar, cuidar, motivar, ofrecer, señalar, mostrar, apoyar y llevar consigo. Y un estilo más de acompañamiento se puede caracterizar por verbos como pueden ser permitir, esperar, arropar, estar con, entender, seguir al lado, comprender, tener fe en, escuchar, observar, acoger, cobijar, quedarse con, ser fiel, asimilar, interesarse por, captar y reforzar. Hablemos un poquito de la ambivalencia. Ahora, recordemos que la mayoría de las personas que necesitan hacer un cambio sienten cierta ambivalencia ante el mismo. Ven motivos para cambiar y motivos para seguir igual. Quieren cambiar y no quieren cambiar, todo a la vez. Es una experiencia humana habitual. De hecho, forma parte del proceso de cambio normal. Es uno de los pasos en el camino. Si se siente ambivalencia, ya ha dado un paso hacia el cambio. También hay personas que necesitan cambiar, o como mínimo, eso es lo que piensan los demás, pero ven muy pocos motivos o ninguno para hacerlo. Quizás las cosas ya le están saliendo bien y como están ahora, o quizás intentaron cambiar en el pasado y fracasaron. Para ellos, desarrollar ambivalencia acerca del cambio sería un gran paso adelante. Sin embargo, la ambivalencia es el escollo más habitual en el camino hacia el cambio.
La mayoría de las personas fuman, beben demasiado o no hacen ejercicio suficiente, no son conscientes de los inconvenientes de esa conducta. La mayoría de las personas que han sufrido un infarto miocardio saben perfectamente que deberían dejar de fumar, hacer ejercicios con regularidad y seguir una dieta más saludable. La mayoría de las personas diabéticas pueden recitar de memoria las terribles consecuencias de no controlar adecuadamente los niveles de glucosa en sangre. Desde el lado positivo, la mayoría de las personas pueden describir también las ventajas de ahorrar, de hacer ejercicio, de reciclar, de comer mucha fruta y verdura y de ser amable con los demás. Sin embargo, otras motivaciones entran en conflicto con hacer lo correcto, por mucho que sepamos qué es lo correcto. La ambivalencia consiste en querer y no querer algo al mismo tiempo o querer dos cosas que son incompatibles, y esto forma parte de la naturaleza humana desde el principio de nuestra historia. Por lo tanto, es normal que, si hablamos con una persona ambivalente, escuchemos dos tipos de discursos mezclados. Por un lado escuchamos el discurso del cambio, los argumentos de la propia persona en favor del cambio. Esto lo podemos llamar afirmaciones automotivacionales. Por el otro escuchamos un discurso contrario, el discurso de mantenimiento, que tienen que ver más con los argumentos de la propia persona para no cambiar y para mantener la situación actual. Si escuchamos a una persona ambivalente, el discurso de cambio y el discurso de mantenimiento suceden a la vez y con frecuencia en la misma frase. Por ejemplo, tengo que hacer algo con mi peso. Acá estamos hablando de un discurso de cambio. Pero lo he intentado todo y nunca llego a conseguir ni ser constante con nada. Acá vemos un discurso de mantenimiento. A ver, sé que necesito perder peso por motivos de salud, discurso de cambio, pero es que me encanta comer, discurso de mantenimiento. El sí, pero es el estribillo de la ambivalencia. La ambivalencia tiene una cualidad especialmente pegadiza, a pesar de que también puede resultar incómoda. Las personas pueden quedar encalladas en la ambivalencia durante mucho tiempo, vacilando entre dos opciones, dos caminos o dos relaciones. Dan un paso en una dirección y de repente la otra empieza a parecer mejor. Cuanto más nos acercamos a una alternativa, más claro nos parecen sus inconvenientes, al tiempo que empezamos a sentir nostalgia por la otra. Uno de los patrones habituales consiste en pensar un motivo para cambiar, entonces pensar un motivo para no cambiar y finalmente dejar de pensar sobre ello. La única manera de escapar de la ambivalencia es elegir una dirección y seguirla, avanzar hacia ella sin detenernos. Ahora pensemos en lo que sucede cuando una persona ambivalente se encuentra con alguien que quiere ayudarla y que presenta el reflejo de corrección. La persona ambivalente ya cuenta con argumentos a favor y en contra del cambio. El reflejo natural del que ayuda es recurrir a los argumentos positivos y explicar por qué es necesario el cambio y cómo llevarlo a cabo. Si hablara con una persona dependiente de alcohol, podría decir algo parecido a: tenés un problema muy grave con la bebida, tenés que dejarlo. En su fantasía la respuesta es: tenés razón, no era consciente de la gravedad de la situación. Muy bien, voy a dejarlo. Sin embargo, la respuesta más probable es: no, te equivocás. Del mismo modo, el reflejo de corrección natural, si estamos tratando a una persona alcohólica, por ejemplo embarazada, es de explicarle lo peligroso que el alcohol es para el feto. Sin embargo, lo más probable es que esas personas ya hayan escuchado antes los argumentos positivos, y no solo de la boca de otras personas, sino de su propia voz interior. La ambivalencia se parece a tener un comité en el cerebro y que sus miembros no se pongan de acuerdo sobre lo que hay que hacer. El terapeuta que sigue su reflejo de corrección y defiende el cambio no hace más que apoyar a una de las voces de ese comité interno de la persona. Vamos a hacer una pequeña reflexión del origen de la entrevista motivacional. No es casualidad que la entrevista motivacional surgiera en el contexto del tratamiento de las adicciones. Nos sorprendería que los artículos y las opiniones de los profesionales de ese sector fueran tan negativos con quienes padecen trastornos por abuso de sustancias y los describieran como mentirosos patológicos con formidables defensas inmaduras, en negación constante y sin contacto con la realidad. Esa no había sido en absoluto una experiencia al tratar con estas personas, y apenas había pruebas científicas de que como grupo tuvieran estructuras de personalidad o defensivas anormales o distintas en cualquier modo a las personas normales. Por lo tanto, si entraban por la puerta de las clínicas de tratamiento de adicción, siendo tan diversos como la población en general,
¿Por qué los médicos los percibían de un modo tan inexorablemente parecido y difícil? Cuando las características preexistentes no explican las similitudes conductuales, el siguiente lugar natural donde buscar una explicación es el contexto, el entorno. ¿Era posible que la aparente homogeneidad de la conducta normal fuera consecuencia del trato que recibían esas personas? En la década de 1980 no hacía falta buscar mucho para verlo. En Estados Unidos, el tratamiento de las adicciones solía ser muy autoritario, beligerante e incluso despreciativo, y se basaba en un estilo terapéutico demasiado directivo. Hubo la suerte de varias personas que en la primera experiencia como terapeutas de personas que tenían problemas con el alcohol fueran una unidad que no funcionaban así, y como se sabía muy poco sobre el alcoholismo, se escuchaba mucho a los pacientes de la planta. Estos terapeutas aprendían de ellos e intentaban entender ese dilema. En general, se parecían a personas más bien abiertas, interesantes y consideradas, conscientes del caos en los que los había llevado a tener esa adicción. Por eso, varios terapeutas empiezan a leer descripciones clínicas y pensaron que no parecían en absoluto personas a las que hayan visto. Muy pronto, se empezó a ser evidente que la actitud abierta o la actitud defensiva del paciente, así como el discurso de cambio o el discurso de mantenimiento, dependían de la relación terapéutica. La resistencia y la motivación se dan en un contexto interpersonal. A estas alturas, la investigación ya lo había demostrado con claridad y también es fácil observar en la práctica clínica habitual. El modo en que se habla al paciente puede aumentar o reducir la motivación o reticencia del mismo, como si se tratara del volumen de la radio. Con frecuencia, la negación es el tratamiento de adicciones, no es tanto un problema del paciente como algo relacionado con la habilidad del terapeuta. Si la terapia evoca la defensa y los argumentos del status quo, lograr el cambio es mucho más difícil. Y a su vez, esto confirma la creencia de que el terapeuta, de que se trata de personas difíciles, resistentes e intratables. Es una profecía autocumplida. Entonces, ¿qué sucede a continuación? Hay una respuesta muy predecible cuando una persona se siente ambivalencia hacia algo, escucha como alguien refuerza una de las alternativas. Por ejemplo, sí, pero, o incluso solo pero, sin el sí. Esto también sucede en los comités cuando hay desacuerdo. Si defendemos una alternativa, lo más probable es que la persona ambivalente defienda la otra. A veces lo calificamos de negación, resistencia u oposición, pero estas respuestas no son en absoluto patológicas, forman parte natural de la ambivalencia y del debate. Este debate podría parecer terapéutico, como una especie de psicodrama en el que la persona pone de manifiesto su ambivalencia con la ayuda del terapeuta, que representa la parte a favor del cambio, si no fuera por el otro principio de la naturaleza humana. La mayoría de las personas tienden a creerse a sí mismos y a confiar más en las propias opiniones que en las de los demás. Hacer que alguien verbalice los argumentos en favor de una postura tiende a inclinar la balanza de su opinión en ese sentido. En otras palabras, las personas aprenden sus actitudes y creencias del mismo modo que los demás, escuchándose hablar a sí mismos. Desde esta perspectiva, si como terapeutas defendemos el cambio y el cliente defiende el mantenimiento, estamos haciendo justo lo contrario de lo que necesitamos. Idealmente es el cliente quien debe enunciar los argumentos a favor del cambio. Todos los buenos vendedores lo tienen clarísimo. Las personas son muy sensibles al modo en que se les habla sobre un tema en el que están ambivalentes, en parte porque ya han mantenido consigo mismos estas conversaciones acerca del cambio. El reflejo de corrección, asociado al estilo directivo, tiende a instaurar un patrón de conversación opositivo. ¿Realmente resulta constructivo? ¿Qué resultado es más probable? La dinámica de las conversaciones de cambio. El reflejo de corrección parte de la creencia de que debemos convencer o persuadir a la persona para que haga lo correcto. Si hacemos las preguntas adecuadas, si encontramos los argumentos correctos y si seguimos la lógica acertada, esa persona va a ver como la luz y va a cambiar. Esta es la premisa imperante en el tratamiento de las adicciones durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX. Las personas con este tipo de problemas eran incapaces de percibir la realidad por sí mismas y para que pudiera cambiar antes había que derribar sus defensas patológicas. Esta perspectiva exige un fortísimo reflejo de corrección por parte del terapeuta,
confrontar a la persona con la realidad, ofrecer una solución y cuando hay resistencia subir el volumen. Los clientes tienden a responder de un modo previsto, por lo que se llega a la conclusión errónea de que todas las personas con adicciones tienen una personalidad inmadura, altas defensas feroces y están en negación. Este fenómeno no es en absoluto exclusivo del tratamiento de las adicciones. Pueden encontrarse ecos de este fenómeno y de los juicios asociados en muchos ámbitos de la atención sanitaria y social y de la justicia penal. Probá este experimento teórico, o mejor aún, ponerlo en práctica con un amigo. Elegí algo que elegí a alguien que haya estado pensando en cambiar, que debería cambiar o que quizás quiere o necesita cambiar, pero que aún no ha cambiado. En otras palabras, pensá en un cambio antes de que él se muestre ambivalente. Todos tenemos alguno. Ahora, hacé o imagina que un terapeuta le explique lo necesario que es el cambio, le dé toda una lista de motivos por los que debe cambiar, que insista en esa importancia del cambio, que le diga cómo debe cambiar, que le garantice que pueda hacerlo y lo exhorte a emprender el proceso. ¿Cómo crees que respondería esta persona que imaginaste? Hemos puesto en práctica este ejercicio en todo el mundo y las respuestas que no nos han dado son muy parecidas en todas partes. Algunos lo encuentran útil, quizás uno de cada 20, la proporción suficiente para que los terapeutas sigan insistiendo. Pero lo más habitual es que la persona ayudada se sienta de alguna manera así, como puede ser enfadado, tipo enojado, molesto, irritado, no escuchado, no comprendido, a la defensiva como despreciado, juzgado, justificativo, positivo, no dispuesto a cambiar, incómodo, como sintiéndose avergonzado, abrumado, con ganas de irse, o impotente incluso, más pasivo, en posición de inferioridad, desalentado, desmotivado. De hecho, durante este tipo de interacción la persona que es ayudada concluye que en realidad no quiere cambiar. Obviamente esa no suele ser la intención de quien querría ayudarla, sencillamente la respuesta normal ante el reflejo de corrección y cuando nos dicen qué, cómo y por qué debemos hacer. El reflejo de corrección suele hacer que nos sintamos mal y sentirnos mal no nos ayuda a cambiar. Ahora, probá otra vez esto con la persona que te imaginaste, pero entonces tu amigo va a hacer algo distinto. De nuevo, hablen de algo que quiera, deba o que necesite cambiar, de algo que está pensando en cambiar pero que no cambió todavía. Sin embargo, ahora tu amigo no le va a dar ningún consejo, sino que va a hacer una serie de preguntas y va a escuchar con respeto lo que vos tenés para decirle al respecto. En 2006 se desarrolló un tipo de preguntas para principiantes pudieran hacer esta idea y pudieran orientarse un poco en cómo funciona el proceso de la entrevista motivacional. Y encontramos preguntas como ¿por qué querrías cambiar? ¿Qué crees que podrías hacer para conseguirlo? ¿Cuáles son los 3 mejores motivos para hacerlo? ¿Cuán importante es para vos cambiar y por qué? Si un amigo escucha con paciencia y entonces le devuelve un breve sumario de lo que vos le dijiste, por qué quiere cambiar, por qué es importante, cuáles son los mejores motivos para el cambio y qué puede hacer para conseguirlo, entonces es muy probable que tu amigo haga otra pregunta y de nuevo se limita a escuchar la respuesta. Entonces, ¿qué pensás hacer? Y ya está. Aún no fuimos explicando qué va sucediendo en esa conversación donde se tocan estas preguntas y donde subyace el cambio, y tampoco explicamos la teoría ni damos ninguna directriz. Las preguntas en sí mismas no son el método, pero sí que permiten vislumbrar el espíritu y el estilo centrado en la persona de la entrevista motivacional. También ponemos en práctica este ejercicio en todo el mundo y de nuevo las personas tienden a responder, independientemente de la formación previa de quien trata de ayudarlas, de modos parecidos. Suelen decir que se han sentido implicadas, potentes, abiertas y entendidas. El tema de conversación es el mismo en ambos casos, la posibilidad de un cambio caracterizado por la ambivalencia. Sin embargo, los resultados suelen ser muy distintos. ¿Con quién prefiere trabajar? ¿Con el primero? Personas enojadas, a la defensiva, incómodas, pasivas, a las que les caemos mal, o con personas que se sienten implicadas, más potentes, más abiertas, más comprendidas, y que están a gusto con vos. Son las mismas personas. Lo que va a cambiar es la dinámica de la conversación. Una primera definición. Entonces, y como lleva el título este encuentro,
¿Qué es exactamente la entrevista motivacional? Ciertamente no se trata de una sencilla serie de 5 preguntas para promover el cambio. La entrevista motivacional hábil es mucho más que hacer preguntas y exige una escucha de calidad. Parte del problema reside en la complejidad de la entrevista motivacional. En esta podríamos hablar de 3 niveles de definición distintos, uno en cada uno de los 3 primeros capítulos que vamos a tener acerca de la entrevista motivacional. La primera que vamos a definir es la siguiente, para un público más general, con el propósito de poder centrarnos un poquito en la entrevista motivacional, que es: la entrevista motivacional es un estilo de conversación colaborativo cuyo propósito es reforzar la motivación y el compromiso de la persona en el cambio. En primer lugar, y sobre todo, la vamos a decirle M, es una conversación acerca del cambio. Si hubiéramos tenido que llamarla de otra manera, probablemente hubiera sido conversación motivacional. Puede ser breve o prolongada, puede darse en muchos contextos distintos, individualmente o en grupo, pero siempre se trata de una conversación colaborativa, jamás de un sermón o de un monólogo. Se trata más de guiar que de dirigir. Además, tal y como dice su nombre, su propósito principal es la motivación para el cambio, la motivación de la propia persona. La motivación sin compromiso es incompleta. Y acá prestamos más atención en la relación entre la M y la planificación y la aplicación del cambio. Entonces vamos, antes de terminar, a decir algunos puntos claves que queremos que se queden con nosotros. El primero es: la entrevista motivacional es un estilo de conversación colaborativo cuyo propósito es reforzar la motivación y el compromiso de la persona con el cambio. El estilo general de la M es de guía, a medio camino entre los estilos directivos y de acompañamiento, de que también incorpora algunos elementos. La ambivalencia es un elemento normal del proceso de preparación para el cambio y se trata de un estado en el que la persona puede quedar atrapada durante cierto tiempo. Cuando el terapeuta usa un estilo directivo y defiende el cambio ante una persona ambivalente, ésta va a reaccionar defendiéndole los argumentos opuestos. Y por último, las personas suelen quedar más convencidas por lo que escuchan decirse a sí mismas. Así que nos vemos en el próximo encuentro.